a la ponencia rápidamente. Solamente para comenzar con los antecedentes, ¿no? Para recordar y recalcar, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? 1818, por esa época, Semmelweis demostró la asociación de la infección puerperal que quienes presentaban mayor tasa de infección, ¿no? en el puerperio, ¿no? Aquellas pacientes gestantes quienes las atendían personal médico que no se hacía una adecuada higiene de manos, ¿no? Se asoció mayor mortalidad. En 1827, estos años, Lister desarrolló un método de asepsia y antisepsia, ¿no? Mediante el sometimiento de instrumental quirúrgico al calor como método de desinfección, ¿no? De esterilización. Florence Nightingale también en estos años mencionó, ¿no? Hay 5 puntos esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas, ¿no? De los pacientes. Primero, el aire puro, el agua pura, los desagües eficaces, la limpieza y la luz, ¿no? Mencionó que el ambiente es muy importante para lograr la desinfección y la esterilización. Y William Halsted introdujo el uso de guantes, ¿no? En las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Recordemos que antes, en la antigüedad, bueno, en esas épocas, había una tasa de mortalidad alta en pacientes quirúrgicos, ¿no? Ya que no se usaba correctamente las medidas de bioseguridad, como asepsia, antisepsia, ¿no? Entonces, ya para decir algo rápido, la esterilización es la técnica de saneamiento cuya finalidad es la desinfección de toda forma de vida, ¿no? Ya sea bacterias, esporas, levaduras, hongos, virus, ¿no? Aniquilando a todos microorganismos, tanto patógenos como no patógenos, ¿no? Incluidas las formas resistentes. Entonces recordemos que así rápidamente mis compañeros van a explicarlo, pero podemos dividir la esterilización en dos tipos, por agentes físicos y químicos. Cuando hablamos de agentes físicos puede ser por calor, por flujo laminar o por radiaciones, ¿no? El calor puede ser seco o húmedo. El flujo laminar puede ser por cabinas o por salas de flujo laminar, ¿no? Y por radiaciones también ultravioletas, gamma o beta. Y por agentes químicos puede ser de dos tipos, por gas y por inmersión, ¿no? Ya mis compañeros van a explicarlo más detalladamente. Eh, Algo rápido, la definición de asepsia y Ya, retrocede, retrocede, retrocede. sí. Estas son las Carlos, tranquilo, definiciones, respira. ¿no? Ah, ya. Has preparado bien tu tema. Yo entiendo que están cansados y todo, pero vamos. Date pausa, respira, relátalo. Igual lo podemos leer, pero léelo. Es tu presentación y mereces un respeto al respecto. Gracias, doctor. Muy bien. Entonces son definiciones, acá están, solo que lo pasé porque acá hay un cuadro comparativo, pero voy a leer primero estos conceptos. Cuando hablamos de asepsia, hablamos de la conservación de la esterilidad en todo momento, principalmente del material de curación, ¿no? De los del instrumental quirúrgico que se va a emplear en una cirugía, ¿no? De los dispositivos médicos para el uso de la cirugía, ¿no? Entonces, esa es básicamente, y si queremos definirlo en dos palabras, como mencionó, podemos definirlo como sin sepsis, ¿no? Que va a ser estéril, vamos a tratar vamos a poner en estéril el material quirúrgico, ¿no? Eso es a diferencia de la antisepsia, que la antisepsia va a ser la desinfección, la esterilización de la piel y mucosas, ¿no? Para disminuir así la concentración bacteriana, justo antes del procedimiento quirúrgico. Entonces, la antisepsia es más que todo a nivel de la piel y mucosas, tejidos del personal, y la asepsia viene a ser del material quirúrgico o material empleado. También hay otro concepto que es la desinfección de alto nivel, que va a ser un proceso físico o químico que va a eliminar casi todos los microorganismos, pero no asegura necesariamente la eliminación de las esporas bacterianas ni de los priones, ¿no? Tam- Porque hay desinfección a bajo nivel, a nivel intermedio y alto nivel, ¿no? En alto nivel sí va a eliminar casi todas formas de vida, pero algunos no, ¿no? Como los priones. Cuando es a bajo nivel, no elimina solamente, no necesariamente solamente la flora, los gérmenes patógenos, pero también hay gérmenes no patógenos, ¿no? Que lo deja libre, ¿no? Entonces podemos diferenciarlo, como mencioné, en bajo nivel, el nivel intermedio y este que es de alto nivel, ¿no? Y ya estos son los conceptos de asepsia y antisepsia. Acá vemos, por ejemplo, la imagen que se suele referir a una antisepsia y acá a una asepsia, ¿no? Del material, ¿no? Acá hay un cuadro de comparativo. La definición de asepsia es la destrucción de microorganismos sobre superficies o objetos inanimados, mientras que la antisepsia es la remoción o destrucción de microorganismos sobre seres vivos, ¿no? La utilidad de la asepsia viene a ser la eliminación de los microorganismos patógenos
Y de la antisepsia va a ser de prevenir las infecciones por heridas de microorganismos, ¿no? Ya sea del cuerpo o del ambiente. En la asepsia se emplea agentes desinfectantes, esterilizantes. En la antisepsia se puede aplicar jabones, ¿no? Detergentes. Por ejemplo, el lavado de manos con clorhexidina también se usa, ¿no? Entre otros, ¿no? Acá el lavado de manos como ejemplo y la esterilización de material como ejemplo, ¿no? En la asepsia. Desinfección de las mesas, de las zonas de trabajo. Y ya para terminar mi parte, voy a hablar de una central de esterilización, que es un lugar dentro del área quirúrgica que se organiza, ¿no? Y la responsabilidad de todas las etapas del proceso de esterilización y desinfección está a cargo de esta central de esterilización. Va a separar toda la zona sucia de la zona limpia, ¿no? Cada zona debe disponer de un intercomunicador con el exterior y el área de esterilización va a constar de tres zonas, ¿no? Que he podido encontrar, ¿no? La zona sucia, que es conocida como zona roja, la zona limpia o área azul, o la zona estéril o área verde. En la zona sucia, ¿no? Se recepciona el material sucio, se clasifica, se descontamina y se lava. En la zona limpia se recepciona el material limpio, se prepara el material y carga los distintos esterilizadores. Y en el área verde se almacena y distribuye, bueno, todo el material estéril, ¿no? Se supone en esa zona. Y hay equipos, ¿no? Que para insumos de la esterilización, como son, por ejemplo, el autoclave de vapor, el horno con ventilación, la cámara de óxido de etileno, la cámara de formaldehído y la cámara de peróxido de hidrógeno o con gas plasma, ¿no? Ya mis compañeros van a profundizar más en ese tema. Bueno, esa sería mi parte. Gracias. Sigue mi compañero. Bueno, Vamos a continuar con la esterilización con calor húmedo, calor Pedro seco y gas. Almeida, ¿verdad? Sí, doctor, muy buenas tardes. Siguiente, por favor. Antes que sigas, ¿alguna observación en la primera parte del seminario? ¿Aporte o discusión o algo que quieran contribuir? Ok, Pedro, continúa, por favor. A ver, alguien preguntó. Muy bien. Voy a continuar entonces con el tema de esterilización. Definir el tema de que este concepto es un proceso por medio del cual se logra la eliminación de todo microorganismo, incluyendo las esporas, ¿no? Que son este fenómeno de resistencia bacteriana. Obviamente a través de diversos métodos. Siguiente. Entonces, este proceso permite la inactivación de todos los microorganismos en o sobre un objeto, ¿no? Por ejemplo, que requieran lidiar con los priones. Y existen métodos de esterilización como los físicos, métodos en cuanto a calor, en cuanto a vapor y en cuanto a gas. También existen métodos de tindalización, radiación, gas, calor, sí. Son las cuatro. Existen acá algunos métodos que son los métodos físicos, alta temperatura, por ejemplo, el medio con calor húmedo o calor seco. En el caso del calor húmedo o calor seco están los autoclaves, para calor húmedo y para calor seco el pupinel. En el caso de los métodos químicos que utilizan baja temperatura están los líquidos, gas, plasmas. Pero bueno, en estos casos no se tocarán, ¿no? Solamente Perdón, mencionarles que el perdón. líquido se fusiona de cloraldeído, gaseoso gas de óxido de etileno, ese sí lo mencionaremos. En el caso del plasma, el plasma de peróxido de hidrógeno. Siguiente, por Bueno, favor. En cuanto a los métodos de esterilización, el calor, entender que el calor es el esterilizante más confiable. La mayor parte del instrumental médico es resistente al calor. Tenemos entonces el calor seco y el calor húmedo. La guía nacional nos menciona que el calor seco en un horno mata por oxidación, lo que es más lento. Se usa para esterilizar materiales sensibles a la humedad, por ejemplo, en polvo o elementos que no pueden ser penetrados por el vapor, aceites y ceras. El dato en números es que se utiliza a 170 grados centígrados durante 60 minutos o a 150 grados por 150 minutos. En el caso del calor húmedo, es usado como vapor bajo presión
autoclave. Mata microbios al desnaturalizar sus proteínas y líquidos, ¿no? Entonces, en el calor húmedo, se evalúa, se fundamenta en el proceso de la desnaturalización. Siguiente, por favor. En esta imagen de la derecha vemos entonces cuál es la temperatura, ¿no? La temperatura que se coloca en el autoclave, el tiempo de disposición, 180 grados, un tiempo de 30 minutos, ¿no? Obviamente a mayor sea el grado, menor tiempo de exposición tendrás. Hasta un 121 grados centígrados que se aplica 6 horas. En cuanto a la esterilización por vapor, menciona pues la guía que la esterilización a vapor es el procedimiento más común, excepto para los materiales que no pueden resistir el calor y la humedad. Y al equipo que se utiliza se le denomina el autoclave. Este mecanismo de acción del calor húmedo es también por desnaturalización de proteínas. Es importante que la eficiencia del vapor como agente esterilizante va a depender de la humedad, el calor, la penetración y la mezcla de vapor y aire puro. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces de qué es el autoclave. Como mencionaba entonces, existen los autoclaves de desplazamiento por gravedad, los autoclaves de alto vacío. Hola. Sí, escucho. Hola. Sí se te escucha, Pedro. Pedro, ¿qué pasó? Pedro, sí se te escucha. Doctor, mi compañero Pedro me había mencionado que su dispositivo con el que estaba conectado estaba en 2% y que se le iba a apagar en cualquier momento. Ah, bueno. Bien, perfecto. En todo lo que es esterilización, hay una guía y un proceso. Y pone lo de salud. mm, Está bien, hizo su tarea. ¿Quién sigue? Sigo yo, doctor. Úrsula Vilés. Siguiente, por favor, Joaquín. Siguiente. Ahí, ya. Bueno, entonces, ya a modo de Hola, resumen Úrsula, del... ¿cómo estás? ¿Todo bien? Espérate un ratito. ¿Se me escucha, doctor? ¿Sí le escucho bien? Listo. Sí, doctor. Bueno, entonces, a modo de resumen, entonces, con respecto a los métodos de esterilización que ya explicó mi compañero la definición, entonces, nosotros, a modo general, vamos a tener, pues, van a existir tres indicadores o controles para la esterilización. Van a ser ya método comprobatorio, pues, tanto físico como químico y como biológico, ¿no? Lo cual, pues, sería bueno destacar aquí y diferenciarlo, ¿no? Muy bien. Que uno de los más importantes o considerado el mejor método, incluso que me lo comí, va a ser el método, pues, el método biológico o también llamado indicador microbiológico, ¿no? Que va a ser, pues, el mejor método para determinar la eficiencia de un proceso de esterilización. Y estos controles, perdón, más que nada, ¿cómo decirlo? Están diseñados para confirmar la presencia o ausencia de microorganismos que son viables después de la esterilización. Su Exacto, uso Úrsula. Muy generalmente bien. es, Disculpa que te interrumpa. El método biológico, pero es todo un proceso desde el lavado hasta los enzimáticos, ¿verdad? sí, doctor, y su uso va a ser semanal. La periodicidad del uso de este indicador. ¿Se me Continúa, por escucha? favor. Ah, ya, doctor. Bueno, eso sí, siguiente, ya. Bueno, vamos a mencionar, mi compañero Pedro se fue, pero vamos a mencionar, bueno, en resumidas cuentas, la esterilización por vapor, que lo menciona mejor mi compañero Pedro, que más que nada se divide pues en calor seco y calor húmedo, ¿no? Y el calor seco más que nada va a ser el aire caliente en estufas de Popinel, y esto va a producir la oxidación del material metálico.
El calor húmedo van a ser en esos dispositivos en autoclaves por medio del vapor, más o menos a estas temperaturas de 121 o 132 grados centígrados, ¿no? Pero tenemos que aclarar que no va a ser útil en un material termosensible. Siguiente, por favor. Bueno, acá los elementos empleados, tenemos el glutaraldehído, que se suelen usar soluciones al 2% durante 20 minutos y es un se puede usar un antimicrobiano de amplio espectro, pero en este caso el glutaraldehído puede ocasionar problemas respiratorios y también tiene un efecto coagulante en la sangre, entonces hay que tener mucho ojo con esto, ¿no? La radiación ultravioleta, ¿no? Que más que nada va a atacar a este centro, al ácido nucleico microbiano y con ello va a impedir la replicación, ¿no? La, el dogma central, ¿no? Replicación, transcripción, traducción, pero principalmente la replicación. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá el gas de óxido de etileno, que también está en su diapositiva de mi compañero, el vapor y plasma de peróxido de hidrógeno, que más que nada se usa 6 miligramos por litro, de 37, puede ser 37 a 44 grados, y eso por 75 minutos. Y van a ser pues materiales que van a ser termosensibles, ¿no? Sensibles al calor. El detalle tienen un alto costo y se van a condensar en la superficie, ¿no? Con respecto al gas de óxido de etileno, hay que tener en cuenta o destacar que es muy tóxico, ¿no? Claro, se usa para materiales termolábiles, pero eh, tiene una incidencia carcinógena y alta toxicidad, ¿no? Lo cual no es recomendable su uso. Siguiente, por favor. Sí, te escucho. Sí, bueno, los compuestos cuaternarios de amonio, ¿ya? Estos van a ser usados pues, en bajas concentraciones, de 0,5 a 5 miligramos por litro. También van a ser excelentes microbicidas a altas concentraciones. Cuando nos referimos a altas concentraciones, más que nada son de 10 a 50 miligramos por litro. Van a ocasionar absorción, adherencia, la penetración y también destrucción de la membrana citoplasmática y de la pared celular, también degradación de proteínas y ácidos nucleicos en los diferentes microorganismos. Algo que tenemos que detallar acá es que estos compuestos o los monocuaternarios van a ser usados 30 minutos antes del inicio de la cirugía y también se debe reposar, ¿no? 30 minutos para el uso de este. Siguiente, por favor. Bueno, y el ácido peracético, ¿no? Que se suelen usar soluciones al 0,2% y al 0,35%. Van a ser materiales que se pueden sumergir a baja temperatura y a ciclos rápidos. ¿Qué es lo que realiza este material? Va a realizar la desnaturalización de las proteínas, va a alterar la permeabilidad de la pared celular y va a oxidar en los enlaces hídricos y sulfurosos de diferentes proteínas y enzimas de diferentes microorganismos. Siguiente. Oh, wow. Sí, hay uno un aporte que encontré es la esterilización por radiación ultrasónica. Bueno, esos son ondas, más que nada son ondas de alta frecuencia que se convierten en vibraciones mecánicas. Y acá, ¿qué es lo que se genera? Más que nada esto es el mecanismo de acción, el tercer renglón, así que no se asusten, ¿no? Sino que se genera de alta presión, o sea, hay ondas de alta presión y de baja presión. ¿Y qué es lo que hace este proceso? Lo que se va a denominar cavitación, va a ser una limpieza de las superficies de los objetos. O sea, va a limpiar las áreas inaccesibles de equipos, ¿no? Los dispositivos donde el diseño pues, va a impedir la limpieza manual. Entonces, bueno, y en ese tercer renglón está el mecanismo, ¿no? Entonces van a hacer que con respecto al tipo de onda, la onda de baja presión va a fluir a través de las soluciones y va a causar la formación de millones de burbujas microscópicas de ese tamaño, ¿no?
en la superficie y también cavidades de los instrumentos. Y las de alta presión van a hacer que las burbujas se expandan y hacen que se vuelvan inestables y colapsen, ¿no? Ese es un mecanismo de limpieza. Siguiente, por favor. Eso es un aporte, ¿no? Bueno, doctor, eso sería todo con respecto al seminario. Espero que haya sido claro. Una pregunta. Excelente tu aporte, lo último, Úrsula. ¿Dónde revisaste esa bibliografía del método de esterilización? ¿Existe Mm, en el país? A ver, doctor, lo saqué de una guía del Manual de Esterilización para Centros de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, doctor. Perfecto, extraordinario. Sí. Muy buena nota. Muy buena nota, te felicito. Bueno, Gracias. ¿algún aporte? Gracias a ustedes, chicos. ¿Algún aporte acerca del seminario? ¿Están de acuerdo con el concepto de asepsia y antisepsia? Tarea para ustedes. ¿De acuerdo? Dos, el lavado de manos, la parte enzimática, digamos, el lavado quirúrgico, ¿de acuerdo? ¿Qué saben de la clonexidina? Hola. Hola. Sí, Creo que no me doctor. escuchan. La Doctor, clorexidina se es un- emplea muchas veces en el acto preoperatorio, ¿no? Al 4% creo que se usa. O también otra opción se usa la povidona iodada, creo, en solución jabonosa. Claro, pero ya no está tanto. El 4% y el 2%. Muy bien, está bien. Una cosa es el lavado de manos y otra cosa es la asepsia del paciente. La iopovidona está prácticamente en desuso, por si acaso. Sin embargo, en la parte oftalmológica, tiene que echar iopovidona en solución y esperar cuánto tiempo. ¿Se esperan tiempo o ahí nomás se lava? A lo Espera. que voy, muchachos, chicos, todo, como le dije en la clase anterior, todo fármaco que se usa tiene un tiempo de acción. ¿De acuerdo? Bueno, me queda solo felicitar a los chicos que han preparado el seminario, a todos ustedes. Y no puedo cortar si, bueno, acá hay una protesta social acá en Miraflores. Eh, anyway, acerca del caso clínico. Sobre el video. Hola, Sí, sobre el video. ya. Es lo que manda, pues, la jefa, ¿no? Bien, lo que pasa es que sí, creo que todos mis compañeros han visto el video. ¿Cómo trabajaríamos eso? Están recansados. Doctor, una consulta. En en el vaporizador de sevoflurano usted puso un número, lo puso en 2 creo, pero siempre existen microfugas, ¿no? Porque creo que en la máquina registra un número menor o eso. Sí, exacto. Muy bien. Muy buena. Qué gusto me da, ¿sí? Por más que la máquina de anestesia es súper moderna, siempre existen las microfugas, digamos, la parte de la polución. Por eso hay una corriente que está en contra de la corriente europea, está en contra de los agentes inhalatorios. Muy buena observación. Doctor, ¿Quién habla? disculpe. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? De la Cruz Quintana, doctor. De la Cruz. Ah, yo te llamé hace un rato.
Ah, no, No, no. no me No, llamo. de la Cruz. Espérate un ratito. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Sí, doctor, acerca del caso clínico del paciente de 12 años. También, bueno, mi pregunta era, o más que una pregunta, tenía una duda acerca de, usted dijo que al momento de ponerle el tubo, que era de calibre número 6, y noté que estaba aspirando. Eh, ah, ¿Eso siempre sucede así, doctor? O sea, ¿qué es lo que le estaba haciendo Muy exactamente al buena paciente? pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, el acúmulo de secreciones en la orofaringe es rutinario. Si tú atropinizas a un paciente, no va a tener ninguna secreción. Pero al momento, antes de sacar el tubo endotraqueal, si yo no me aseguro que no haya, digamos, la flema o algo, una secreción, eso puede coaptar la vía aérea y hacer una reacción, no mecánica, sino una reacción de espasmo. No sé si me dejé entender. Mejor dicho, no se aspira por el tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal está en la vía aérea. La parte de la boca, de los pilares, los carillos, todo es otra cosa. ¿Sí? Y siempre tenemos debemos tener un sistema de aspiración. Porque los pacientes generalmente dicen ayunas, 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 pero algunos que toman desayuno no te dicen, y al momento de pones relajante muscular o pones el cenforno, vas a intubar y todo regresa. Por eso siempre tener el sistema de aspiración. ¿De la Cruz? Sí, doctor. No También sé. mencionó que la concentración del agente inhalatorio se bajaba de manera espontánea. Y ahí no el aporte que dijo mi compañero, que no se utilice relajante muscular. Bueno, lo del relajante muscular depende de la escuela. Por ejemplo, en el hospital del niño, cuando son niños menores, se induce con agente inhalatorio, con máscara. No se usa ni fentanilo, ni propofol, ni relajante muscular. Ingresa en apnea y se intuba en la parte de la escuela. Sin embargo, el uso de relajantes musculares en pediatría, el propofol y el fentanilo, sí está considerado. Dependiendo del peso y superficie corporal, una cosa es dar anestesia general para un neonato, un niño menor, un niño o pequeño, dependiendo de la edad y superficie corporal. O sea, no lo tomen como como una verdad, una veritas. Tómenlo como una referencia. La respuesta es sí se puede usar relajantes musculares, pero no despolarizantes. Gracias por la pregunta. ¿Quién más? Hola. Buenas tardes, doctor. Pregunta. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Denis, doctor. Nelly Arias. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Denise. Sí, Arias. en los monitores usted explicó claramente bueno, que estaba el EKG, la frecuencia cardíaca, eh, la coloración, el color no del sevoflurano y todo ello, pero había un punto en el que mencionó el MAC de 0.6. ¿A qué se refería con eso? Es la concentración alveolar mínima, lo que le dije en la clase. Te refieres a la parte del monitor ventilatorio, que sea lo que inspira, lo que yo doy y lo que recibe y la concentración. Es el MAC. La MAC se llama.
es lo que realmente está en la concentración de agente inhalatorio en el organismo, que es diferente al CAM. No O sé sea, si a ver, lo que pasa es que, por ejemplo, en el vaporizador decía ceoflorano al 2%. Luego en la pantalla se mencionaba que siempre disminuye, ¿no? Ingresaba, por ejemplo, si era 2%, 1.9 e ingresaba 1.6 en el paciente. Y el MAC en este caso sería aquello que ingresa al... Esa parte no la tengo clara. Es lo que ingresa al paciente, es lo que la concentración. A ver, muy buena pregunta. Es una Son bien. pregunta tipo 2, es una pregunta tipo 2, muy buena pregunta, tipo 2. A lo que voy es, lo que manda el vaporizador es lo que ingresa. Mi referencia es la parte expiratoria. ¿Me dejo entender? La MAC es Claro. un promedio. Cada agente inhalatorio tiene un CAM. El sevoflurano es de 2. El alotano es 1,6. El isoflurano es, pienso que es 4, no me acuerdo ahorita. ¿Me dejo entender? Pero, digamos, es la parte sin analizar los gases. Es un cálculo matemático, la MAC es el cálculo matemático, que si está asociado a agentes opioides, no va a llegar a 2. Gracias por tu pregunta. Inclusive comencé en 3, 4 y fui bajando poco a poco, ¿no es cierto? Claro. Empezó en Ya, 2 y el oro. y ahí lo cerré cuando era casi el último punto y se Y el despertó paciente rápido. empezó a moverse, sí. Así es, pero no lo estuve, Así es. porque una cosa es la reacción psicomotriz, perdón, y otro es la parte ventilatoria, que es lo que a nosotros nos importa. Es como cuando te tomas un paracetamol o no, o un ketoprofeno y comienza a hablarte la cabeza. No es alergia, es una reacción. No sé si fue bueno el ejemplo. Sí, 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 entiendo. Son reacciones diferentes. Tiene mucho que ver el peso, la edad, sobre todo la superficie corporal. Ojo, lo que se compartió en el video es sin editar, o sea, sin adornos ni nada, porque así es la anestesia en sala de operaciones. ¿Vieron la parte de anestesia epidural? No lo han revisado, me imagino, ¿no? ¿O no lo han compartido? Sí, doctor, sí. Cuando es muy minucioso al buscar el punto de presión, ¿cómo se llama? El punto de... Ay, me olvidé el nombre. La cosa es que hay una presión en contra. eh, Exacto, la presión negativa. hay la presión negativa Perfecto. para ver que está en el lugar adecuado. Bien, me alegra. Y eso, digamos, no es sin editar, tampoco es que yo sea el mejor. La cosa es que el punto es que la anestesiología no es un tabú. No estamos escondidos en sala, los que llegamos primero y salimos al último. Generalmente somos recontrafeos, ¿no? Y estamos detrás de un tapaboca. Pero somos mucho más que eso. El anestesiólogo es un médico, como todos los médicos,
Cada uno maneja su estrés, cada uno maneja su vida personal. Sin embargo, sí deben tener en cuenta que no hay marcha atrás entre nosotros. Si existe un error de anestesia, no hay marcha atrás. Es letal. No tenemos segunda oportunidad. El cirujano se lleva la ilíaca, comienza a sangrar, mientras pinza, nosotros nos encargamos de compensarla. Es nuestro trabajo en equipo. ¿De acuerdo? Tampoco es para temerlo. No sé si ya deben estar cansados. Doctor, yo tengo una ¿Quién? pregunta. Bonifacio, doctor. Hola. ¿Cristel? ¿Cristel? Sí, doctor, Cristel. Por favor, te escucho. Sí, doctor. Usted cuando nos muestra el monitor nos explica sobre los parámetros ventilatorios. Dentro de ellos nos muestra el CO2, la presión pico y el flujo. Y es ahí donde va mi duda cuando usted menciona que no le gusta dar menos de 2 al paciente. ¿Se refiere al vaporizador de sevoflurano? No, al flujo de gas fresco. Ah, Muy buena pregunta, que te felicito, muy buena pregunta. Porque todos me están comentando acerca del monitor de la máquina de anestesia, pero nada del monitoreo, digamos, de las funciones vitales, pero bueno, no es para crítica. Estaba en 1,8. Existen los flujos, flujo alto, flujo bajo y flujo metabólico. El flujo metabólico es de 0,25. El flujo metabólico es la concentración de oxígeno para que haga su trabajo, generalmente en pediatría. Flujos bajos, menos de 1. No me gusta más de 2, menos de 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Por más que sea una unidad de anestesia moderna, no me consta la presión y la respuesta que hay para con el paciente. En otras palabras, yo siempre cuido el CO2. El CO2 que está en el video, es el reflejo directo del estado metabólico del paciente, aparte de la diuresis. Porque si estamos hablando del metabolismo celular, cuando hacen, disculpa la expresión, catabolismo, ¿no? Cuando ¿qué hacen? CO2. Es un reflejo directo. Cuando el CO2 baja, me preocupo. Habría que ver si es shock hipovolémico o anafiláctico o sepsis. ¿Me dejo entender? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena sí, doctor. pregunta. Entonces, le voy a hacer tarea de lo que es el ETCO2, ¿de acuerdo? Para que lo revisen. Que es muy distinto a lo que es los gases arteriales. La diferencia es más o menos 5. Pero siempre se tiene que hacer unidad clínica. No somos máquinas, que es cuadriculado. No, siempre ver, investigar tipo de paciente, antecedentes, si es asmático, la diferencia inspiración-expiración, por más moderna que sea la máquina, la unidad de anestesia no existe hasta el día de hoy un robot que dé anestesia. Eso espero. Giselle, ¿todo bien? Sí, doctor, muchas gracias por la aclaración. Pero nadie me ha preguntado es que se ve bonito, pues, ¿no? El monitoreo ventilatorio. ¿Algún aporte, alguna duda, algo que haya metido la pata, alguna sugerencia?
Doctor, una consulta. ¿Con quién tengo el gusto? Patricia Chac. Ah, perdón. Patricia, apellido. Chac, C-H-A-C. Patricia. Cuéntame. Doctor, al final de la extubación, usted indica la administración de la hidrocortisona. ¿Esto es general para todos los pacientes como un cuidado post-extubación o es específico de algunos pacientes? Muy bien, muy bien. Esos son los riesgos de dar de las filmaciones en vivo. ¿Qué pasó? Que el patrón ventilatorio del 12 años fue totalmente anómalo. Pone el último punto y comienza a moverse. Y yo espero, no espero tanto y le saco el tubo. Cuando saco el tubo, aspiro y sale con, digamos, secreción de sangre por la parte de la orofaringe. ¿De acuerdo? Entonces, si es un paciente que no va con el... Abre los ojos, abre la boca, me dejo entender, en la extubación normal, si se puede decir entre comillas, me anticipo y pongo una hidrocortisona de 100 para prever, no un laringoespasmo, sino para prever la tos posterior. Muy buena pregunta. Muy bien, Patricia. No sé si me dejé entender. Qué bien que hayan visto el video, ¿eh? Creo que un caballero iba a dar un aporte. Ah, sí, doctor. Quería ¿Con preguntar quién si este habla? era, Joaquín. sí, Joaquín Angulo, doctor. Tenía dudas si este es un sistema semicerrado. ¿Estoy en Así lo es, correcto? así Porque es. el CO siempre tiene para eliminación del CO2, ¿no? Este, creo que usted mencionó que tendría hidróxido cálcico o No, no, una no, 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 no. La cal sodada, dije. calzo, disculpe. Sí, Existe el sistema cerrado, semiabierto, semicerrado y abierto. En teoría, ¿de acuerdo? Abierto es el Mapleson, el semicerrado y el semiabierto, hasta el día de hoy, ningún maestro de anestesia me pudo dar la diferencia. El punto es que toda la parte expiratoria va a un caníster y la cal sodada absorbe el CO2 y se reinhala un porcentaje. Pues es semicerrado. El sistema abierto, el Mapleson, es retenedor de CO2 porque no estás con la máscara y es lo que ventilas al paciente, no hay ningún absorbente. En nuestro medio tenemos la cal sodada, pero en la literatura dicen que ahí está la cal sodada, la cal varitada y el Amsor. Nunca he visto en mi vida, en todos mis viajes que estuve de capacitación fuera del país, nunca vi ni el Amsor, que dice que es un gel, ni la cal varitada. Pero sí la cal sodada y tiene mucho que ver, y gracias por tu pregunta, con la nefrotoxicidad. Es una cosa muy compleja. Joaquín, no sé si... Sí, doctor, está claro. Me dejó claro. Gracias. No, por favor. ¿Algún aporte más? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Alcalde Lencillino, doctor. ¿Perdón? Gino Alcalde Alcalde. Lencillino. Sí. Hola Gino, ¿cómo Doctor, una estás? consulta. En el video se mostró que, bueno, usted dijo que, como este caso es un paciente, es un niño, se le retomó lo que es la ventilación espontánea, ya finalizando la cirugía. En este caso, si no hubiera sido un niño, imaginamos hubiera sido un adulto o un anciano, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Bien, gracias por tu pregunta. Cuando damos anestesia general inhalatoria,
en pacientes adultos, mayores, ¿no? Yo no busco la ventilación espontánea. Estoy hablando de mi técnica, ojo, ¿ah? Y no hablo de mi técnica. ¿Por qué? Porque cuando buscas la ventilación espontánea, retienes el CO2. Haces que el CO2 eleve su concentración y estimule el centro ventilatorio en el bulbo, entre comillas. Yo estoy en contra de eso. Ahora tenemos el fentanilo o propofol. Siempre lo dejo con ventilación hasta que el paciente abra los ojos, abra la boca, se saca el tubo y se acabó. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque un niño que retiene CO2, como el niño que está en el video, sale así como todo exaltado, ¿no es cierto? Es una reacción fisiológica, no es el despertar. Es cuando se retiene el CO2. Pero en adulto no debes retener el CO2, y mucho más cuando es cirugía laparoscópica, porque puede ocasionar hasta arritmia, inyección de ojos, dolor, excitabilidad. Buena pregunta, Gino. No sé si te respondí por ahí o te un video con pacientes estubados, pero creo que será Muchas para gracias, la doctor. Sí, próxima. se entendió. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Doctor, yo tenía una consulta sobre el video. Valeria. Ajá. Resucitaste. Cuéntamelo. Doctor, en el video usted menciona que como el niño a la hora de quitarle el tubo endotraqueal comienza a desaturar rápidamente, pero a la vez también la saturación después de un rato comienza a subir porque estaba Sí, en sí, 90 y sí. después va subiendo a 98. En el ¿Qué video se ve sucedería en cómo todo caso que el cómo va paciente rápido. no logre evolucionar tan rápido? No, olvídate. Muy buena. Te felicito. Muy buena pregunta. Y ese es digamos, la parte arriesgada de comentar, de hacer un video en vivo de cómo en los pacientes pediátricos desaturan y rápidamente saturan. Cuando un niño desatura, no hay marcha atrás. El monitor o el pulsoxímetro no me va a mí a indicar lo que tengo que hacer. La clínica siempre manda. Si el paciente, el niño, tiene un buen patrón ventilatorio, se saca el tubo y respira. Una máquina, o sea, el monitor no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Primero es ver a nuestro paciente. En mi especialidad es en lo que es manejo de vía aérea difícil. Y en la última guía que se publicó, bueno, en el año pasado, de la Sociedad Americana de Anestesia, una guía completísima, tienen digamos, la parte de referencia es que es una guía, no es que se tiene que aplicar lo que está en este texto. Estamos hablando de 100 páginas. Se tiene que adecuar a la realidad de cada institución o establecimiento de salud. Sin embargo, un monitor jamás te va a decir lo que tienes que hacer. Tienes que ver a tu paciente. Si el paciente respira, bien, el monitor puede decirte que está en 70, pero si tiene buen patrón ventilatorio, y eso aplica tanto para adultos, para cualquier tipo de pacientes, tienes que ver a tu paciente. Patrón ventilatorio, tórax, normal, perfecto. El monitor es el monitor. Muy buena pregunta, ¿eh? No sé si Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ti. Doctor, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Natalia Colfer. Doctor,
tengo una duda en una parte de... Para. Estoy anotando tu nombre. ¿Cuál fue? Sí, te escucho. Doctor, en una parte del video usted menciona de que no entendí si es que se tuvo que subir la presión o si es que se subió la presión. O sea, entiendo de que se tuvo que subir la presión para que la córnea se mantenga fija. Y después usted menciona de que el agente inhalatorio ya se subió de lo que estaba en 2 a 3. Entonces, con eso, si usted se sube el agente inhalatorio, ¿aumenta la presión? Esa parte no me quedó clara. Ah, no, ya, muy buena, muy buena. Es cuando ¿qué pasa? Tiene que estar la pupila centralizada. Si profundizo mucho en nuestros pacientes, el ojo se va para arriba y eso es incompatible con la cirugía. Entonces tengo que ponerlo superficial, no despertarlo, sino superficial. Esa es la parte más, digamos, de experiencia o vejez, porque no, disculpa que sea tan criollo, es la pura verdad, ¿no? Que se centralice el ojo, el paciente está dormido, no le duele, pero el ojo está centralizado. Si le pongo un poco más de hipnótico, el ojo se va para arriba. Es como decir el fentanilo. El fentanilo te produce miosis. Si voy a poner fentanilo en una catarata, por no decir catarata, la pupila se cierra, entre comillas. Nada que ver. Nada que ver. Si se usa un hipnótico, el paciente mira para arriba. Es como el sueño REM. O no REM. ¿Me dejo entender? Muy buena, ¿eh? Hola. Gracias, doctor. Estaba hablando con el No, micrófono. no sé si me dejé entender. Es que yo, honestamente, yo no vi el video. Si, es que las cosas tienen que ser tal cual. Ustedes no es para adornarme ni nada, sino que las cosas tienen que ser tal. Lo que pasa en sala de operaciones. Uno aprende mucho de sus errores y por eso su intervención, y les agradezco. Muy bien, Natalia. Natalia, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra intervención? Doctor, tengo una pregunta. ¿Con quién tengo el gusto? Avendaño Galván, doctor. Adriana. Ah, espera, para. Ya preguntaste, sí te tengo, cuéntamelo. No, doctor, preguntó mi compañera Analí. Avendaño Ramírez. Yo soy Ah, Avendaño Galván. Analia Avendaño. Oh, Soy perdóname. Adriana Avendaño Galván. Ya, no es para que te molestes tampoco, ¿eh? No, doctor. Adriana. Qué lindo su nombre, Avendaño. Ya, cuéntame. Tenía una consulta con respecto, por ejemplo, a lo del niño. El tubo endotraqueal, ¿cómo usted lo evalúa? Por ejemplo, en este caso es de 6. Tengo entendido que, por ejemplo, menores de 8 años utilizan como que otro tipo de tamaño. Entonces, ¿cómo usted opta por el tubo de 6 para ese niño? Muy buena pregunta. Y me da mucho gusto que hayan visto el video, porque son esos detalles así nomás que pasan casi desapercibidos. Yo tenía el tubo 5, 5 y 6. Cuando que no está en el video, cuando hice la laringoscopía, estaba solo, veo la glotis. Y de acuerdo al diámetro de la glotis, pido el tubo. Otro, todo está en los libros. De acuerdo a la edad y el peso está el tipo de tubo. Pero no hay nada más que se compare que cuando se hace la laringoscopía, ves las cuerdas vocales y tú calculas qué tubo va a ir. Muy buena pregunta, ¿eh? Y una regla práctica que me enseñaron cuando yo roté el niño es cuando son niños pequeños, es el diámetro de su dedo meñique. Ahora no sé decir que no está en ningún libro, pero sí es la verdad.
es una guía, una referencia. Por eso siempre tenemos para elegir el tubo ideal, un diámetro menor y un diámetro mayor. Y ojo, es el diámetro, hablando de número. A ver, una pregunta suelta. ¿Es el diámetro interno o diámetro externo? Uy. Ya se fueron los huelguistas. Hola. Tiene que ser interno, doctor. Ah, Perdón, debe ser interno. En el tubo endotraqueal tiene un radio, tiene una angulación del bisel, tiene un CAF, hay no CAF, hay preformados, no formados, ¿de acuerdo? Y todo son guías internacionales. Pequeño detalle, ¿ah? Ya, no los quiero aburrir. Ya, siguiente pregunta. Adriana, muchas gracias. No sé si estuvo bien mi respuesta. Sí, doctor, muchas gracias. No, por favor. Por favor, algún aporte, intervención, preguntas. Doctor, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Arquínigo, Ingrid. doctor. Oh, para. Ingrid. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, doctor, gracias. Quería hacerle una consulta. En el video usted menciona que a los niños, al momento de retirar ya la intubación, se les pasa a hacer A la una extubación. ventilación A la extubación. a la extubación. Le Ah, hacen una respiración espontánea. ¿Qué criterios, por ejemplo, podríamos considerar eh, para ver que el paciente no está respondiendo favorablemente a la ventilación espontánea? muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La ventilación espontánea en anestesia pediátrica es fundamental. Ojo, que el paciente ventile es una cosa, que esté dormido es otra cosa. Lo ideal es que el paciente que ventila espontáneamente y tiene un muy buen patrón ventilatorio, se le saque el tubo antes que recupere el reflejo glótico, porque puede haber un laringoespasmo. En el adulto es totalmente distinto porque usamos remifentanilo, lidocaína, en niños total, otra cosa. Muy buena pregunta, Ingrid, te felicito. No sé si está bien. El patrón ventilatorio es el que manda. Puede estar el paciente pediátrico, puede estar ventilando, pero lo tengo con una concentración de agente inhalatorio, ¿no? Para que esté dormido y tolere el tubo. No le puedo poner ni opioide, no le puedo poner ningún, porque los niños no. Ojo, la anestesia pediátrica es otro mundo. Dar anestesia a un niño no significa dar anestesia a un adulto pequeño. No es así. La anestesia pediátrica es una súper especialidad. Es totalmente distinto, es otro mundo. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra observación? ¿Aportes? Doctor, tengo una duda. ¿Puedo volver a preguntar? ¿Quién es? Ya pregunté antes, soy Joaquín, solo tengo una duda del video de epidural, ¿no? No, está bien, dale. Yo Espérate, me acuerdo que vi ese video de anestesia. espérate, Joaquín, espérate, Joaquín, Ok. espérate. Ya, dale. Me acuerdo que, bueno, vi el video de la que usted estaba poniendo una anestesia epidural, ¿no? A un paciente adulto. Ah, Y loco, sí, sí, para sí, una lipo. me acuerdo, la duda era que usted a cada rato mencionaba que tenía una espalda difícil, ¿no? Que la espalda era muy difícil y creo que estaba haciendo bastantes procedimientos, ¿no? Tratando de poner bien la
la epidural, ¿no? Para ver la pérdida de resistencia y creo que no sé si lo hizo varias veces, pero parecía así. Y mi duda era, en caso de que se presente una espalda difícil, así como mencionó, ¿qué es lo que cuál es el problema principal ahí, ¿no? La aguja o, bueno, ¿qué es lo que debo hacer, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Debo ir probando? ¿Cómo soluciono ese caso? Esa sería mi duda. Muy buena pregunta. Bien, Joaquín, te pasaste. En la parte, digamos, en la evaluación preanestésica, se hace una evaluación general, antecedentes quirúrgicos, médicos, evaluación física. Cuando digo es difícil es porque toda paciente que en cirugía estética tiene un índice de masa corporal mayor, ya se esconde hacia una lordosis fisiológica, ¿no? Ese, digamos, es el inconveniente de hacer una anestesia en vivo, porque te imaginas que yo malogre la anestesia o le pase algo en vivo, o sea, pucha, muy absurdo. Sin embargo, eso lo utilizo para la parte docente. Hay indicaciones y contraindicaciones de la anestesia regional. Existe la raquidia y la epidural o peridural. Cuando una contraindicación absoluta es la negación del paciente y otro es discrasia sanguínea, otra es cirugía de columna. ¿Me dejo entender? Pero la parte estética, como tú muy bien viste el video, hay dos posiciones, sentado o de cúbito lateral. A lo que voy, la clínica es la que manda. Es un procedimiento a ciegas. Hay pérdida de resistencia. ¿Y cómo se comprueba que estoy en el espacio epidural? Cuando pongo el catéter. Si ustedes ven ese video, siempre pongo un catéter epidural. Como que se crea un espacio virtual, lo abro con cloruro de sodio, nunca pongo el bolo y paso el catéter. Es la única forma que esté confirmado el epidural. ¿Qué pasa cuando no puedo poner anestesia epidural o raquidia? La intubo, anestesia general, no te hace ningún problema. ¿Por qué hacer pasar inconvenientes o la parte humana tiene mucho que ver y tienes muy buena pregunta? ¿Sí? Cuando no puedes raquidia, no puedes epidural, la echas al paciente, induces e intubas. Conviertes la anestesia a anestesia general. ¿Sí? No sé si... Sí, doctor. Entonces, cuando no pueda realizar eso, convierto, ¿no? De epidural a una general, ¿no? Claro. Ya, doctor. Está bien, gracias. Gracias. Doctor, tengo una pregunta. Con todo el gusto, perdón. Nicole Cajo, CAJO. Ah, Nicole. Hola, Nicole. Espérate. No eres hija del doctor Cajo, ¿no? Sí. Sí, ok. La culpa la tengo yo por preguntón. Cuéntame, Nicole. Doctor, en la inducción... Gracias por tu intervención. En la inducción inhalatoria se dice que a veces puede ocasionar inestabilidad hemodinámica como hipotensión y bradicardia. ¿Qué tan frecuentes son estas complicaciones? Cuando se hace inducción con máscara inhalatoria, generalmente usamos en niños. En adultos, pues se puede usar, pero se hace unidad clínica. ¿A qué voy? Es como que te giro al 8% y que de la nada te metan un golpe y te quedes dormido. Si estamos en la emergencia, un paciente que llega con una sepsis, una colelitiasis, ¿para qué lo voy a someter a un bolo inhalatorio? No tiene sentido.
existe el peso corregido, la dosis de la anestesia balanceada, ¿no? Y el mantenimiento con inhalatorio. No se induce con el agente inhalatorio. A pesar que, bueno, el doctor Castagnini en la Argentina nos enseñó a inducir mantenimiento con máscara, pero en la emergencia como que no va por el mismo riesgo. Y en niños son mucho más frecuente la bradicardia. Sí, doctor, gracias. Lo que se trata es hacer unidad clínica, Nicole. Ah, perdón, sí, Nicole. Unidad clínica, o sea, cada paciente es un mundo aparte. Cada medicamento se corrige de acuerdo a la situación clínica. Dice, no, está chocado. Ketamina. No, porque ketamina. Si le pongo ketamina a 1 miligramo por kilo de peso, lo que voy a hacer es un espasmo de la aferente renal y voy a convertir un shock reversible en un shock irreversible. Por eso es muy importante el monitoreo de la diuresis. El flujo glomerular, o sea, la diuresis es un predictor extraordinario del futuro de un paciente, aunque les parezca mentira. Hola. Gracias, doctor. No, por favor, gracias a ti. Doctor, una pregunta. A ver, no te Arbieto, veo. doctor. No te veo. ¿Me escucha, doctor? Oh, Arbieto, Stephanie. Sí, Espérate, doctor. disculpa. Lo que pasa es que estoy acá en Miraflores y están protestando la gente acerca acá, luego los Gutiérrez. Disculpen la bulla. ¿Me escucha ahora, doctor? Sí. Ya, mi pregunta era ¿Estás? de Qué que gusto hablar contigo. Cuéntame. sí, en el video del niño, cuando le estaban extubando, veíamos que al niño, después de ello, al colocarle la ventilación espontánea, veíamos como rápidamente subía su saturación, ¿no? Pero en caso de que esto no llegase a ocurrir, ¿cuál es el siguiente paso que se debería realizar? Intubaron nuevamente. Nuevamente con el Así es. mismo tipo de anestesia sería. Así es. Ah, ya. Gracias, doctor. Muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Stephanie. En lo que va de mis 20 y tantos años de anestesiólogo, una vez tuve que reintubar a un paciente, pero no era mi paciente, sino me llamaron porque hizo un laringoespasmo. Entonces me llamaron que no respire y comenzaba a desaturar y se cierra, pues, ¿no? Hace un laringoespasmo y en pediatría no es muy frecuente, sino es lo que nosotros, es el mayor temor que tenemos los anestesiólogos en dar anestesia pediátrica, es que sea la reacción del laringoespasmo. Con el solo hecho de que te demores un instante en sacar el tubo, hace un laringoespasmo y comienza el sonido, baja la saturación y la indicación, digamos, los libros es darle, romper el laringoespasmo con presión positiva. Eso no existe. Eso no existe. Bueno, en la literatura, ¿no? Pero en la clínica, como te acabo de decir, como les acabo de decir, perdón, le pongo 1 miligramo o relajante muscular y se vuelve a intubar. Lo profundizo y no pasó nada. Muy buena pregunta, ¿eh? Hola. Gracias, doctor. No sé si respondí tu inquietud. Sí, sí, doctor. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Estefanía Rubito. ¿Alguna otra pregunta, por Doctor. favor? Sí, doctor, tengo una pregunta. Con Hasta gusto. Cóndor.
Hasta Cóndor. Ah, no te veo. No me ve. Hasta Cóndor, ¿tu nombre? Caroline. Hola Caroline, ¿cómo estás? Sí, doctor. Bueno, acerca del video del niño, pues había comentado también de que se podía, en este caso, optar por el flujo metabólico. Y quería saber en base a qué criterios, ¿no? ¿Por qué optar por este flujo metabólico? El flujo metabólico está escrito en la literatura. No es de un uso frecuente. Lo que se trata de evitar es la nefrotoxicidad con el flujo metabólico. Y evitar, muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. ¿Cuánto es el flujo metabólico, doctora Astocóndor? ¿Cómo, doctor? ¿Cuál es el flujo metabólico? Ah, Tu pregunta es muy buena, pero ¿cuál es el flujo metabólico? ¿Cuánto es el flujo metabólico? ¿Perdón? Mm, pues, bueno, si es sobre eso, pues sobre el flujo metabólico, ese tipo de anestesia, pues se evalúa el consumo total, ¿no? Del gas que mm, se medía por litros sobre minutos, no me acuerdo. No tengo no recuerdo muy bien ese aspecto. No, es que no vas a recordar porque no sabes. Tu pregunta es espectacular. Te doy la chance porque tú me haces una muy buena pregunta, pero si haces una pregunta, es una pregunta tipo 2. La pregunta tipo 2 es aquel que tiene conocimiento de lo que está preguntando y la lanza solo para hacer caer al profesor. Entonces te pregunto, ¿cuál es el flujo metabólico? Mira, es más, los residentes de anestesia posiblemente no lo saben. Porque tu pregunta fue, ¿por qué se usa el flujo metabólico? Y ojo que solo lo mencioné. Es una extraordinaria pregunta. Y la respuesta fue para evitar el compuesto C o compuesto D, para evitar la nefrotoxicidad. Pero ¿cuánto es el flujo metabólico? Bueno, mi pregunta era más en base porque Flujo. había leído de que había anestesia de flujo bajo, flujo mínimo y flujo Ah, ya, ok, metabólico, ¿no? perfecto, perfecto. Muy bien, muy Pero bien. ¿Qué es el flujo bajo? me dio esa intriga, ¿no? ¿Qué es el flujo bajo? ¿Qué es el flujo bajo? Bueno, lo comparaba, Estamos para había visto una aprender, ¿eh? gráfica, ¿no? Bueno, había Existe visto una flujo gráfica alto, en el flujo cual no, bajo, flujo mínimo y flujo metabólico. A ver, ¿qué es el flujo bajo? había visto una gráfica en el cual comparaban el consumo total del gas mediante mililitros por minuto, ¿no? Y aproximadamente, pues, el flujo bajo había visto de que llega aproximadamente 1 litro por minuto. Por ahí. Eh, Y, ya, te escucho. y, pues, mientras ¿Qué es que el el flujo flujo mínimo? metabólico era mucho menos, era un consumo mucho menor, un consumo menor total del gas. Mira, el flujo mínimo, el flujo metabólico y el flujo bajo no está relacionado netamente al consumo del agente inhalatorio. Está relacionado al tipo de paciente. Si es un paciente, si tienes una máquina de anestesia que no tiene la garantía de la cal soldada, entonces, ¿qué hacen? Se pone a 0,250, 0,250, ¿ya? Para niños, para evitar la toxicidad por
el compuesto D, el compuesto C, que es el síndrome de los días lunes. El flujo mínimo es 500, y el flujo metabólico es de 250, el flujo bajo de 1. Muy buena pregunta, por eso te di la oportunidad que revises. Y no está necesariamente relacionado al consumo o, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? A lo que el paciente necesita en la anestesia. Eso está directamente proporcional al estado clínico de cada individuo. La única vez que vi un flujo metabólico fue cuando llegaron a Loaiza una campaña, un norteamericano, que una máquina así, ni siquiera como la que está en el video, es una máquina así recontra vieja, le puso 0.25 y tranquilo, y no permitía que ningún residente peruano ingrese. O sea, egoísta encima, pero bueno, de lejitos lo vi, cada uno con lo suyo, ¿eh? Muy buena pregunta. Disculpa si te hice sentir mal, ¿eh? Doctora Socóndor. No estoy bien, doctor. También tenía esa duda porque había visto un gráfico, ¿no? Por eso había Es que es muy buena preguntado. pregunta, es muy buena pregunta. Ustedes han hecho muy buenas preguntas. Gracias. Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya, no quiero aburrirlos. ¿Alguna otra intervención, aporte? Parece que ya no hay más preguntas, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Delia. No te veo, delegada. Acá estoy. Entonces, doctora, como quedamos ayer, confío en ustedes, lo que es con el control de la asistencia, ¿ya? Lo de la nota del seminario no es que se les está regalando la nota, sino que es lo menos que se puede hacer, porque están desde las 7 de la mañana sentados frente a una pantalla. Y traté de ser de payaso, pero los bodelistas no me ayudan. Ahora, como ya no están en el centro de Lima, no están en Miraflores, qué ganas. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, alguna crítica, observación, creo que no hay más que decir. Me dice que todo está grabado, cada intervención tiene una calificación y cada aporte sobre todo. Quiero felicitarlos a ustedes, ¿eh? Sí, muchas Creo gracias. que Bien, estamos completos. Muchísimo. En la reunión somos 35 personas, así que somos 34 estudiantes. perfecto, entonces me pasa la lista y ya la calificación de una vez. Pero usted, Muchísimas delegado, usted gracias, maneja doctor. las notas. Hola. Sí, doctor, se le escucha. Ya, perfecto. Para mí fue más que un gusto, un deber, porque honestamente no estoy muy familiarizado con hablar con una pantalla. Sin embargo, cuenten conmigo para cualquier pregunta, duda y cuenten con su Hospital Loaiza. ¿Sí? El Hospital Loaiza es una excelente sede. No hubo una anestesia, una sede de anestesia en Loaiza. Entonces, lo menos que puede ser, que podemos hacer por el doctor Cordero, el decanato, la universidad, es ampliar y darle mejores expectativas para ustedes, futuros colegas, ¿sí? Se Un abrazo agradece. grande a todos
cariño por casa y muy